Hola, muy buenas tardes. Somos el grupo número 8 y estamos compuestos por mis compañeros Jorge Nehemías, las señoritas Carmen García, Paola Chicas, Giselle Girón y mi persona, Katia Rivera. Nuestro tema es estándares internacionales sobre la prohibición de la esclavitud. Y a continuación yo les hablaré acerca de en sí qué es la esclavitud. Se entiende por esclavismo el sistema social que se fundamenta en la esclavitud como régimen social. El esclavismo también indica el modo de producción que se basa en el trabajo forzado de mano de obra, que solo recibe lo necesario para subsistir, es decir, el esclavo no recibe un sueldo, solo recibe los alimentos necesarios para poder subsistir. Por lo tanto, este es un acto de esclavismo que es una condición jurídica en el cual una persona, bien sea hombre o mujer, es propiedad de otro, es decir, de un amo. El esclavo no puede tomar sus propias decisiones, no tiene derechos y es explotado cruelmente, no solo físicamente, sino que psicológicamente. El esclavismo es un acto que viene desde la época prehistoria, cuando inició la descomposición de las comunidades primitivas y el hombre comenzó a utilizar a otros individuos con fines comerciales. A través de esto se tomó la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde hace más de 70 años, en la que ha habido enormes progresos y ciertamente los ha habido en los 150 años transcurridos desde que las economías enteras se basaron en la propiedad de nuestros semejantes y desde que los líderes religiosos encontraron una inspiración divina para este sistema opresivo. Sin embargo, estas prácticas similares a la esclavitud se mantienen aún hoy en día, solo que en ciertas maneras, por ejemplo, en el trabajo de las mujeres, en el caso sexualmente, son esclavas por grupos raciales en los cuales venden a las mujeres para actos que denigran a la mujer. En la Declaración Internacional sobre la Esclavitud, exactamente en el artículo 4 y 5, habla sobre la prohibición de la esclavitud y dice que nadie tiene derecho a tratarte como un esclavo y tampoco tú debes de esclavizar a nadie. Antes de la entrada en vigor de la Convención sobre la Esclavitud se determinaron varias formas de esclavitud. Una de ellas fue preparada por la Comisión Temporal sobre la Esclavitud en 1924 y posteriormente aprobada por el Consejo de la Sociedad de las Naciones. Esta lista contenía la esclavitud como servidumbre, o sea, doméstica o predial. Las prácticas restrictivas de la libertad de las personas que tienden a ejercer el control de las personas en condiciones análogas a la esclavitud, como por ejemplo la compra de niñas mediante el pago que se hace pasar por un dote, entendiéndose que ello excluye las costumbres matrimoniales tradicionales. También incluye la adopción de niños de cualquier sexo con el fin de reducir a su virtual esclavitud o deshacerse de sus personas en última instancia. También incluye todas las formas de sometimiento o
o reducción de personas a servidumbre por deudas u otros motivos. También en la esclavitud en la lista incluye el sistema de trabajo forzado, ya sea público o privado, con remuneración o sin ella. Es decir, por ejemplo, esto se da mucho en fábricas en las cuales el trabajo no es muy bien pagado, reciben un sueldo que no beneficia al trabajador y trabaja horas extras, no siempre son pagadas, entonces es esclavo de estas empresas que explotan a sus trabajadores para sus servicios y no tienen un sueldo justo. En los antecedentes de la esclavitud, como les mencionaba anteriormente, la esclavitud es un acto que ha existido desde la antigüedad. Fue el primer instrumento internacional que condenó esta práctica fue la declaración del 8 de febrero de 1815 relativa a la abolición universal de la trata de esclavos. El movimiento abolicionista se inició con el objeto de poner término a la trata de esclavos en el Atlántico y libertar a los esclavos en las colonias, en las cuales de países europeos y Estados Unidos de América, países latinos, en los cuales eran foco de esto. Existe un gran número de acuerdos multilaterales y bilaterales en los que contienen disposiciones por las que se prohíben estas prácticas tanto en tiempos de guerra como de paz. Se ha estimado que entre 1815 y 1957 se aplicaron unos 300 acuerdos internacionales relativos a la abolición de la esclavitud, y ninguno de ellos ha sido totalmente efectivo, ya que la Sociedad de las Naciones, predecesora de las Naciones Unidas, persiguió activamente la abolición de la esclavitud, por lo que después de la Primera Guerra Mundial la atención internacional se centró en ella. Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas siguieron esforzándose por eliminar la esclavitud, y como consecuencia de ello ya es un principio arraigado en el derecho internacional que de la prohibición de la esclavitud y de las prácticas relacionadas con ella forman parte del derecho internacional consecutivo, y las normas pertinentes tienen el carácter del jus cogens. La Corte Internacional de Justicia también ha determinado que la protección contra la esclavitud es uno de los dos ejemplos de la abolición erga omnes, dignamente la normativa de los derechos humanos o de obligaciones que tienen un Estado de la comunidad internacional en su conjunto. Por consiguiente, la práctica de la esclavitud también ha sido reconocido universalmente como un crimen de la humanidad, y el derecho a no ser sometido a esclavitud se considera tan fundamental que todas las naciones están legitimadas para denunciar a los estados infractores en las cortes de justicia. La esclavitud, las prácticas relacionadas con ella. Algunas de las características de la esclavitud es que son fuerte estratificación social, el esclavo es propiedad privada, también el uso liberador de la violencia, componentes étnicos o de género, la baja producción individual por alta producción en masa, la trata de los esclavos en vista como una actividad económica legítima, el esclavo no tiene derechos como lo había mencionado anteriormente,
el carácter hereditario de la esclavitud también. Este es un caso en el que se daba mucho en las familias, en donde el machismo y la no importancia acerca de los derechos de estas otras personas, las cuales eran sus esclavos, se mantuvo en el abuelo, el padre, los hijos, los nietos, y se fue manteniendo durante bastante tiempo, en el cual el esclavo no tenía derechos a quejarse, a tener un sueldo, no tenía derecho más que solo a tener una alimentación, la cual no era tampoco una alimentación digna, solo eran prácticamente un menú en el cual no pasaba de frijoles, arroz, legumbres. No gozaban de los mismos beneficios que sus patrones o los hijos de sus patrones. Todas estas convenciones relativas a la esclavitud y prácticas análogas de la esclavitud se refieren a un tema en común, todas. El concepto de propiedad, la redacción de la Convención sobre la Esclavitud es ambigua en cuanto a si este concepto debe control a ser absoluto para que pueda considerarse una actividad prohibida. Cabe sostener que el uso de las palabras, los atributos de los derechos de la propiedad o de algunos de ellos se incluyeron en fin de formular una definición más amplia e integral a la esclavitud, que no abarca únicamente las formas de esclavitud práctica en la trata de esclavos africanos, sino que también en las prácticas de naturaleza y efectos análogos. La esclavitud tradicional se describía como la reducción de personas a la condición de bien semoviente, puesto que los propietarios de los esclavos podían tratarlos como parte de sus bienes, al igual que ganado o los muebles, y venderlos o cederlos a terceros como un dote. Por ejemplo, cuando sus hijas se casaban, no tenían en efectivo o con tierras el dote de la joven. Esta iba con un dote de esclavos hacia su nueva familia. Los esclavos eran vistos como un objeto, no como una persona. Entonces fueron sometidas en absoluto a todos estos conceptos que lo caracterizan, a la esclavitud más que todo. En el contexto moderno, las condiciones en que se encuentran las personas sometidas a la esclavitud son fundamentalmente para determinar las prácticas en que consiste la esclavitud, incluidas en el grado de restricción del derecho inherente de la persona a la libertad de circulación, por ejemplo, como hoy en día, que a través de nuestra problemática acerca de la pandemia se nos ha restringido nuestra libre circulación, claramente por nuestro bien, no como en aquel entonces que se daba por propiedad, porque éramos objetos, no personas. Entonces ese es el grado de control que las personas ponen sobre otras como pertenencias personales. La existencia de consentimiento o con conocimiento de causa y plena comprensión de la naturaleza de la relación entre las partes.
También resulta evidente que estos elementos de control y propiedad, que por lo general van acompañados de la amenaza de violencia, son esenciales para determinar la existencia de esclavitud. Al trabajar al trabajador inmigrante cuyo pasaporte es restringido por su empleador o empleadora, también al niño vendido para ejercer la prostitución, más que todo a las niñas, no importa la edad, hay muchas niñas menores que han sido esclavizadas, mujeres mayores de edad que son esclavas sexuales, privadas de su libertad y sin escoger qué futuro van a llevar. No controlan sus propias vidas, sino que hay terceras personas que controlan su actividad sexual, con cuántas personas van a ser vendidas, en cuanto un monto en el cual ellas van a ser vendidas, y luego de un determinado tiempo son desechadas a otros lugares en los cuales siguen siendo esclavas sexuales. Esto son algunas de las características y el cómo se va dando la esclavitud. Con mis compañeros les seguirán hablando acerca de qué tipos de esclavitud, cómo se dio algunos casos. Ahora les hablaré acerca de las formas de esclavitud y las formas análogas a esta. Número 1. La servidumbre de la gleba. Acerca de este tipo de esclavitud podemos saber que se ha considerado como una forma de esclavitud desde los primeros debates que precedieron a la aprobación de la Convención sobre la Esclavitud de 1926. En el informe final a la Sociedad de las Naciones, la Comisión Temporal sobre la Esclavitud consideró que la servidumbre de la gleba era equivalente a la esclavitud de predio, es decir, la utilización de esclavos en granjas o plantaciones para la producción agrícola. Más adelante se presentará un ejemplo acerca de este. Anterior a la aprobación sobre la esclavitud de 1926, la Comisión Temporal sobre la Esclavitud señaló en un informe de 1924 que se había descubierto personas en situación de servidumbre agrícola por deuda, lo que combinaba los elementos de la servidumbre por deuda y la servidumbre de la gleba. Ahora les brindaré el ejemplo. Uno de los países con mayor exportación de café en el mundo es Brasil, lo que conlleva a que tenga mayor mano de obra esclava e infantil. Lo que impacta un poco más de este tema es que dos empresas grandes multinacionales que juntas manejan el 40% de todo el café en el mundo estaban enteradas de esto, por lo tanto eran cómplices de dicha esclavitud. Todo esto se desprende de un informe de la ONG Danwatch. La Comisión Suplementaria de 1956 describe la servidumbre de la gleba como una forma de condición servil, entendiéndose por ella la condición de la persona que está obligada por ley o por costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y prestar a esta mediante remuneración o gratuitamente determinados servicios sin libertad para cambiar su condición. Como punto número 2 tenemos el trabajo forzoso. La comunidad internacional ha condenado la utilización del trabajo forzoso como una práctica análoga a la esclavitud. Pero distante a ella, la Sociedad de las Naciones y las Naciones Unidas establecieron una distinción entre la esclavitud y el trabajo forzoso u obligatorio, y la Organización Internacional del Trabajo es la principal organización encargada de eliminar esta práctica. Existen tres formas para contrarrestar esta práctica que son: número 1. Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, por sus siglas OIT, ha aprobado 183 convenios que constituyen un código internacional del trabajo sobre cuestiones que abarcan desde la protección de la maternidad hasta la protección de los trabajadores más vulnerables.
La OIT ha fijado 4 objetivos que son: número 1, la supresión del trabajo forzoso. Número 2, la garantía de la libertad de asociación con inclusión del derecho de sindicación. Número 3, la abolición efectiva del trabajo infantil. Número 4, la eliminación de la discriminación en el empleo. Como punto número 2 tenemos convenios relativos al trabajo forzoso. En el convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio de 1930 se establece la supresión del trabajo forzoso. En el convenio número 29 de la OIT obliga a los estados a suprimir lo más pronto posible el empleo o trabajo forzoso. En un informe publicado en 1965, el secretario general de las Naciones Unidas y el director general de la OIT llegaron a la conclusión de que a pesar de los esfuerzos o prohibiciones del convenio número 29, no se había eliminado completamente el trabajo forzoso y se consideró que era preciso aprobar otro convenio para fortalecer la prohibición del trabajo forzoso. Número 3. Otros instrumentos de derechos pertinentes. Los convenios de la OIT sobre el trabajo forzoso son esencialmente los únicos instrumentos internacionales que ofrecen una definición del trabajo forzoso, los cuales son el artículo 4 de la Declaración Universal, número 2, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como punto número 3 tenemos la servidumbre por deudas. La Convención Suplementaria define que la servidumbre por deudas como el estado o condición que resulta del hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios personales o de una persona de la cual tiene autoridad como garantía de una deuda. La Convención Suplementaria califica la servidumbre por deudas y obliga a los estados a suprimirla. Aunque la OIT no incluye la servidumbre por deudas en la definición de trabajo forzoso, que figura en el convenio número 29, parece haber consenso en que ambas prácticas se superponen. El preámbulo del convenio número 105 se refiere concretamente a la convención suplementaria al tomar nota de que ésta prevé la completa obligación de la servidumbre por deudas y la servidumbre de la gleba. El trabajo forzoso es un término muy amplio y la OIT ha confirmado que existe una amplia gama de prácticas que afectan a la libertad de los trabajadores y entrañan distintos grados de coacción en su trabajo, con el que a pesar del tiempo la OIT ha incluido la servidumbre por deudas en el ámbito del convenio número 29. Buenas tardes, mi nombre es Paola Alejandra Chicas Ruano y espero que se encuentre muy bien, licenciada. Yo voy a hablar acerca de los trabajadores migrantes, sobre la trata de personas y sobre la prostitución. Voy a empezar hablando sobre los trabajadores migrantes. Para empezar, voy a definir qué son los trabajadores migrantes. Y este término de trabajadores migrantes se le atribuyen muchos significados, conceptos. El más general y el más utilizado viene siendo un grupo de personas o personas que trabajan en un país que no es su país de origen. Ese viene siendo básicamente uno de los significados o conceptos que le podemos atribuir. Se data que más de 232 millones de personas son trabajadores migrantes en el mundo. Esto equivale a 3,1% en total, en todo el mundo, a nivel mundial. Esta cifra anteriormente dada viene siendo básicamente la mitad de esta cifra pertenece a mujeres. La mayoría de estas personas que son los trabajadores migrantes son personas que han abandonado sus países en proceso de desarrollo a otros países extranjeros en busca de nuevas oportunidades para poder darle o ofrecerle a su familia una vida digna.
Muchos de los motivos o motores, por llamarlo así, que llevan a estas personas a emigrar a otro país viene siendo las altas tasas de pobreza, el desempleo, etc. Muchas de estas personas están de ilegales en el país en el que se encuentran. Debido a esto, básicamente vienen siendo más vulnerables a sufrir violentaciones, maltratos, explotación laboral, que vienen siendo víctimas también de la trata de personas, de la prostitución y muchas otras cosas más. Para tratar de oponerse a estas prácticas, las Naciones Unidas aprobaron en el año de 1990 la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. Hasta el día de hoy no ha entrado en vigor, pero en ese año fue aprobada esta convención. También la OIT ha aprobado diferentes convenciones para tratar de proteger y evitar que se violenten los derechos a este tipo de trabajadores. Muchas de las consecuencias o problemas que trae esto radica básicamente en los hijos de los trabajadores migrantes, ya que estos se ven envueltos en discriminaciones, ya sea en sus lugares de estudio, de trabajo, etc. Ya que los discriminan por no ser originarios de ese país y se ven como en condiciones mínimas o condiciones bajas o no iguales a las de los niños o adolescentes que viven en el país y son originarios, son nacionales. Entonces este es como uno de los problemas que trae esto, y en su gran mayoría los hijos de los trabajadores migrantes abandonan sus estudios o abandonan ese sueño por el cual llegaron y emigraron con sus padres para poder seguir trabajando, para poder tener una vida digna, ya que pues no tienen las mismas condiciones que las personas que son originarias, como les decía anteriormente. Ahora les voy a hablar sobre la trata de personas. Básicamente, este término se refiere al tráfico de personas, valga la redundancia, que son utilizados con fines sexuales, para explotación de trabajo, en algunos casos extremos para el tráfico de órganos, etc. Esto se puede dar, la trata de personas se puede dar en niños, niñas, hombres, mujeres, etc. Básicamente, como les decía, se puede dar en todos los géneros, edades. Una de las más comunes es el tráfico o la trata de mujeres. Esta básicamente se utiliza con fines sexuales para vender a las mujeres, para traficarlas, etc. También está la trata de niños. Esta se usa básicamente con fines sexuales, sí, pero también tiene otros fines, como por ejemplo el matrimonio ilegal entre los tan famosos llamados pedófilos, las adopciones ilegales. Estas adopciones ilegales se refieren a, no sé, a padres o parejas que quieren adoptar un hijo porque ya sea que no pueden procrear o porque así lo han decidido, y como de la forma correcta a veces es muy difícil, a veces es imposible que le concedan a uno una adopción. Entonces se llegan como a estas prácticas ilegales de niños que han sido ya sea secuestrados o niños que viven en la calle y necesitan trabajo, se ven envueltos en este tipo de prácticas. Para considerar a un niño víctima de trata de niños, debe rondar entre menos de 18 años para ser considerado como trata de niños. También está la prostitución. Este término generalmente lo conocemos vulgarmente así, por decirlo o por llamarlo así, cuando una mujer ofrece sus servicios sexuales hacia otra persona esperando una remuneración. Básicamente lo conocemos así. En la mayoría de casos, en su gran mayoría,
las personas que hacen este tipo de labor son conscientes, o sea, porque ellas han querido, etcétera. Algunas lo hacen por extrema pobreza, otras por placer, etcétera. También existe las que lo hacen no por su propia voluntad. A esto le llamamos prostitución forzosa. Se da cuando alguien somete a una mujer, un niño, hombre, etcétera, a prostituirse, a vender su cuerpo de forma involuntaria. Algunas de las prácticas que toman estas personas para obligar a otras a prostituirse, a ofrecer servicios sexuales, son el maltrato físico, mental. El maltrato físico en algunas ocasiones puede llegar hasta, en casos extremos, puede llegar hasta el asesinato cuando se niegan, que dicen no, se llega hasta ese punto. También en otros casos es cuando les quitan a sus hijos y los toman de rehenes, les amenazan con que si quieren volver a ver a sus hijos, tienen que hacer lo que ellos dicen. Esa es como una de las formas para obligar a otras mujeres a prostituirse. También algunas que son ilegales, que han llegado, que han migrado de otro país y las han encarcelado, las privan de su libertad, las someten por muchos días en cárceles hasta que ellos deciden cuando llega el momento de traficarlas, de venderlas, de prostituirlas, etc. Se dice, un dato curioso, que la trata de personas, como les decía, ya no importa en mujeres, niños, hombres, etc., es uno de los comercios ilegales que son más remunerados a nivel mundial. Un dato estadístico es que anualmente este comercio ilegal deja una ganancia de $32 millones. También está la prostitución en niños. Esta básicamente tiene una relación estrecha con la trata de niños, pero esta es meramente sexual. Como les decía, a veces son niños que buscan trabajo porque no tienen dónde vivir, están en la calle, o otros porque son secuestrados, etc. Existen 3 convenios que son los que se encargan de prevenir, evitar o hacer justicia cuando se vulneran este tipo o se hace este tipo de cosas. Uno de ellos es el de Palermo, que es el convenio contra la trata de personas. Este se dio en el año 2000 en Italia, Palermo, y se ratificó en España en el 2003. También está la esclavitud sexual. Esta también tiene una relación estrecha con la prostitución forzosa, pero tiene una diferencia algo grande. Esta básicamente somete a las personas, pero no necesariamente, o sea, somete a la prostitución, a que brinde su servicio, ya sea a una persona individual o a muchas personas, pero no les pagan. Es decir, no necesariamente la persona que se está prostituyendo lo hace por dinero, no, por eso son esclavas sexuales, no tienen ninguna remuneración, solamente están sometidas, la mayoría drogadas, algunas porque las han obligado, como les mencionaba antes, les retienen a sus hijos, las maltratan, les amenazan con matarlas, etc. También está el turismo sexual, el tráfico sexual. Este más que todo es cuando el que se mueve es el promotor o la persona que va a comprar, por ejemplo, por decirlo así. No sé si sería como un ejemplo, pero el ejemplo que voy a dar es como por ejemplo cuando hacen el tráfico de mujeres y reúnen a ciertos hombres que tienen mucho poder, que tienen mucho dinero, y hacen como reuniones para mostrarle a las mujeres el catálogo, por decirlo así, que tienen, y son de varios países, llegan ellos y dicen, sí, esta quiero, esta no quiero, etc. Algo así viene siendo como el turismo sexual.
También, al finalizar, bueno, terminando estos temas, eso sería todo. Solamente les voy a hablar acerca de un caso que tiene que ver con todo esto de la vulneración de derechos, la explotación laboral, la esclavitud, etc. Acá se llama esclavitud moderna del siglo XXI. El caso se llama Silianis contra Francia, versus Francia. Este se da en el año de 1994, cuando la demandante llega a Francia con la señora D, así le vamos a llamar. La demandante para ese entonces tiene la edad de 15 años con 7 meses. Ella posee pasaporte y también posee visa de turista. La concepción que tenía ella, la señora D, con los padres de la demandante, era que al llegar a ese país, la demandante iba a trabajar para reembolsarle el dinero que la señora D había gastado en ella, en el tiquete de avión para traerla a Francia. Mientras eso pasaba, la señora D se iba a encargar de arreglarle, ponerle sus papeles en regla y mandarla a un colegio para que estudiara. Ese era como el trato que se tenía entre los familiares de la demandante y la señora D. Pasado un tiempo, en realidad no se cumplió el trato. La demandante se convirtió en mucama no remunerada de la señora D y del señor D. Ella daba sus servicios domésticos y no se le cancelaba. La señora D le incautó su pasaporte con la mentira de que ella le iba a poner sus papeles en regla, que lo necesitaba, y se lo quitó para que ella no pudiera movilizarse en ningún otro lugar. Aparte que estaba de ilegal y era menor de edad. Pasado un tiempo, la señora D le presta los servicios de la demandante a la señora B. Ella está embarazada y necesita que alguien se encargue de los servicios de la casa. Entonces ahí se va la demandante y se queda en la casa del señor y la señora B. Cuando la señora B sale del hospital después de dar a luz a su hijo, le dice a la demandante que había decidido conservarla. Entonces empieza a trabajar la demandante en la casa de ellos. Ella prácticamente cocinaba, planchaba, lavaba, hacía la limpieza, recogía y traía a los niños de la escuela, del colegio. Sus jornadas eran de 15 horas diarias. Ella tenía que acostarse literalmente cuando ya había terminado de hacer todo. Inclusive era la encargada de cuidar al bebé recién nacido. No se le permitía salir. Para lo único que salía era para ir a traer y dejar a los niños a la escuela. De lo demás tenía prohibido salir. Otra cosa en lo que se le estaba violentando los derechos a esta menor era que no se le daba como un lugar digno para ella poder vivir y trabajar, por decirlo así, ya que el lugar donde dormía, el cuarto que le habían dado era el del bebé. Solo le habían puesto un colchón en el piso y ella dormía en el piso. Ese era como el lugar donde ella descansaba. Al cabo de un tiempo, ella logra irse de ahí y se va para otra casa en la que también trabaja siempre como dando sus servicios domésticos, siempre en casa. Solamente que al contrario de la casa del señor y la señora B, ahí se le pagaba bien, tenía buen sueldo, la trataban bien, etc. Tenía un lugar digno de donde trabajar y donde vivir. Debido a la influencia de un tío paterno de la demandante, él le dice que regrese a trabajar a la casa del señor y la señora B, que ellos habían hablado con él comprometiéndose a que iban a cambiar las cosas, que a ella le iban a pagar, que le iban a ayudar siempre con sus papeles, que iba a tener más libertades y que sus jornadas de trabajo iban a ser mínimas. Ella, creyendo en eso, regresan a la casa del señor y la señora B y
y pues se encuentra con la sorpresa de que todo sigue igual. De nuevo, le quitan su pasaporte y toda la cosa, sigue siendo explotada, prácticamente esclavizada, no le pagan, etc. Constantemente el señor y la señora B le meten como miedo, diciéndole que ella es ilegal, que la policía se la va a llevar, la va a deportar, etc. Entonces ella como que empieza una dependencia de ellos, debido al miedo y todas las cosas que le hacían. A los años, ella logra recuperar su pasaporte y se lo confía a unos amigos cercanos del señor y la señora B. Pero, ella confiaba plenamente en ellos, le da su pasaporte para que se lo guarden. Un vecino también, de donde ella trabajaba, era muy amigo de ella y él es quien pone a sobreaviso al Comité contra la Esclavitud Moderna. Para el día 28 de julio de 1998, habían pasado 3 años ya desde que ella comenzó a trabajar con el señor y la señora B. Ese día la policía allana la casa de la pareja. La pareja es procesada por haber obtenido desde julio de 1995 hasta julio de 1998 los servicios de una persona menor, ilegal, no le pagaban, las jornadas eran demasiado, que era como desproporcionado, no le pagaban nada, pero su horario era demasiado exagerado. También es procesado por aprovecharse de la dependencia y vulnerabilidad que ella había creado hacia ellos. Como les mencionaba, de que ellos le metían miedo, que se la iban a llevar, etc. La sometieron también, son procesados por someterla a trabajar y vivir en condiciones que no eran adecuadas, no eran dignas para una persona, y por haber, como les mencionaba, haber mantenido y puesto a trabajar a una extranjera en su casa, que estaba ilegal, aparte que era menor. Se debate sobre si ha habido una esclavitud. Se debate mucho, la corte debate mucho si se le ha violentado el derecho a la explotación laboral, a la vida digna, etc. Al final, la corte, al unísono, por decirlo así, todos llegan a la conclusión de que sí, en base al artículo 4 de la Convención Europea de Derechos Humanos, sí se le habían vulnerado muchos derechos a ella. En ese artículo se menciona que nadie puede ser sometido a esclavitud, a explotación laboral, etcétera, y a muchos otros derechos que se le habían violentado, como le mencionaba, de la dignidad humana, la libertad transitoria, porque la tenían casi que presa, etcétera. Ese es como el resultado que logra tener, y pues se hace justicia por la menor, que para ese entonces ya tenía 18 años. Y bueno, básicamente esa ha sido mi exposición, y muchas gracias. Ahora a mí me toca hablarles acerca de lo que es el matrimonio forzoso y la explotación infantil. Como bien sabemos, el matrimonio forzoso es un matrimonio en el que una o las dos partes casadas son sin su consentimiento o en contra de su propia voluntad. Me refiero a de que esto puede sucederse por obligación o por una amenaza. Un matrimonio forzado difiere de un matrimonio concentrado, en las que las dos partes consienten en la asistencia de los padres o en una tercera parte en identificar la esposa o el esposo. Seguimos, y se sabe de que el matrimonio forzoso es uno de los grandes problemas que existen en muchos estados actualmente, cuando en realidad siempre han existido. Esta concepción surge por la creencia de que los matrimonios forzados son una práctica cultural dañina que proviene de los países subdesarrollados,
Y la idea de la institución matrimonial es que el negocio jurídico que une a las dos personas por amor, cuando la regulación de la institución matrimonial no es así. Me refiero a que hay veces de que muchos abogados se comprometen a casar a dos personas, pero porque le están pagando, no porque, digamos, de que si él pregunta de que si es por amor o si es forzado, o en algunas veces sí se pregunta, pero la persona que ha sido forzada o que es obligada a casarse, lo están, por decirlo así, más específico, como que si le están poniendo la cuchilla en la espalda para obligarlo a hacerlo. A través de la regulación de los matrimonios forzados surge la lucha entre el relativismo cultural y el universalismo, ya que a pesar que las medidas tomadas a nivel europeo, mejor dicho a nivel mundial, son variadas, se dirige fundamentalmente a su prohibición, habiendo un choque entre la tradición y la ilegalidad. Como bien se sabe, de que hay muchas organizaciones de protección, bien contra la mujer o contra el derecho del matrimonio, se dice de que hay que identificar bastante en lo que es una tradición y en lo que es ilegal. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho en que en algunos países, puede decirse así, en África, en China, países así del otro mundo, se puede decir, se convierte en una tradición comprometer a niñas entre 7, 8, 9, 10, 11, 12, etcétera, de años con personas ya mayores, con personas de 25, de 30, de 35 años, por así decirlo. Entonces eso, ubicándolo ya aquí en El Salvador, podría decirse, por tomarlo como un ejemplo, eso se ve bastante ilegal, por el simple hecho de que la misma ley dice de que para casarse ambas personas tienen que cumplir la mayoría de edad, que esto aquí se da a los 18 años. A los 18 años usted puede casarse legalmente por medio de una boda civil, y si usted quiere por una boda religiosa. Ya cumpliendo los 18 años no hay ninguna manera de que el Estado o la ley se antepongan ante su matrimonio. La mayor parte de medidas implantadas por los estados se centran en el momento de contraer el matrimonio, no en el momento de querer acabar con el mismo. Me refiero a de que las leyes protegen antes o durante el matrimonio y no hasta después, porque bien sabemos que en este caso interponerse después no sería de nada, porque sería, por decirlo así, para otras personas un gasto aparte, un gasto innecesario para personas que se han comprometido ante gran alto delito. Y varían según si entienden los matrimonios forzados son un problema migratorio, una vulneración de derechos o una forma de violencia entre géneros. Nos vamos a centrar entre estas tres formas, que es un problema migratorio, una vulneración de derechos humanos o una forma de violencia de género. Nos vamos a centrar en el primero, un problema migratorio. Por decirlo así, Juanita tiene alrededor de 15 años, pero ella quiere emigrarse a Estados Unidos o a algún otro país en cualquier parte del mundo, pero ella necesita la nacionalidad o la residencia, más que todo, de ese país. Para eso ella se compromete con una persona mayor a casarse al nomás llegar allá, y eso se convierte en una vulneración de estos mismos, porque se sabe de que al llegar allá, o bien ella no se quiere separar, o bien él no se quiere separar. Toma una posición muy absurda, una posición muy abstracta, por decirlo así, de que no considera apropiado dejarla ir, se apodera de esa persona. La vulneración de derechos en este caso sería a la vulneración del derecho de la libertad
a la vulneración de derechos de género y así una cadena de derechos que se vulneran, que se rompen en ese sentido. La tercera forma es una forma de violencia de género. Por decirlo de que en los países ya antes mencionados o en algunos otros en realidad, las mujeres no tienen voz ni derecho. Un caso bastante predecible, bastante importante es en los Emiratos Unidos. Allá las mujeres no pueden tener derechos. Bien, se ve de que la cultura allá es que el hombre puede tener hasta 7 mujeres. Entonces, y eso es un poco muy complicado, por así decirlo. En este caso, los estados, la mayor solución que dan es que erradican los matrimonios forzados y van dirigidas a que el consentimiento de los cónyuges sea válido. Me refiero a de que antes de contraer matrimonio dirigen una pregunta, que si es que el matrimonio es forzado o el matrimonio es con su propio consentimiento y que es por amor, sin tener en cuenta en la mayoría de los casos la menguada autonomía de la voluntad de las mujeres. Hay veces que no respetamos la voluntad de las mujeres, no sabemos qué decir, como que no nos importa lo que las mujeres piensen, sino que porque nosotros no queremos, nosotros lo vamos a hacer. Hasta aquí llego con este tema y sigo con el otro, que es la explotación infantil. Sabemos que la explotación infantil se realiza en los niños en un marco de un sistema de producción. Más que todo, la explotación de niños se da más en el trabajo. En algunos casos se utiliza el término explotación infantil como sinónimo de trabajo infantil, pero no es lo mismo, porque la explotación se supone a la violación de algún derecho del niño. Bien se sabe que hay una ley que regula al niño en cualquier parte del mundo. No sabría decirlo en qué específicamente, pero en muchos países los niños tienen sus propios derechos. El derecho de poder jugar, el derecho de la educación, el derecho a una vivienda, el derecho a una vida digna, la dignidad humana que tiene el niño desde su concebimiento, etcétera, etcétera, y así podemos ir. Pero hay veces de que esos mismos derechos se violan. Por eso ahorita veremos que las causas y las consecuencias del trabajo infantil. El trabajo infantil, tal y como lo hemos visto, es una realidad para millones de niños y niñas en el mundo y se divide a diversas causas. Pero en este caso nos vamos a centrar en 3 causas, que es la pobreza de los hogares, la cultura y el género. En la pobreza de los hogares, muchos de los niños y las niñas que son víctimas de la explotación infantil provienen de familias muy pobres que necesitan más sueldos para subsistir. Vemos muchos casos cuando andamos en la ciudad de niños vendiendo dulces, vendiendo papel periódico, vendiendo mango, por decirlo así, infinidad de productos. Pero eso lo hacen como para traer otro ingreso económico a la misma familia, porque en algunos casos hay familias de que con $2 hacen todo el día. Entonces los niños lo que se rebuscan es en traer más para que puedan tener más o menos una buena comida y así. En el caso de la cultura, en algunas zonas rurales de África, se considera que a partir de los 10 años los niños deben tener comportamientos de adultos y por lo tanto casarse y trabajar. Como ya lo decíamos antes, un niño en estos países así es obligado por la misma cultura a casarse, aunque no tenga su propio consentimiento. Tienen que trabajar, le hacen la explotación infantil, etcétera, etcétera, porque eso lo ven como algo legal, algo que se puede hacer contra la voluntad del niño. Y en este otro caso sería el género. En algunos países del mundo las niñas son consideradas inferiores, como ya se los decía, y que las obligaciones que ellas tienen es a realizar tareas domésticas o a trabajar fuera de casa, y a la vez se impiden que acuda a una escuela. Sabemos de que todo niño tiene derecho a la educación, pero en algunos casos
no puede acceder a la misma porque tiene una violación de derecho que no puede, que le impide ir a estudiar porque él tiene que trabajar. Él tiene la obligación de trabajar para llevar comida a la casa. Y bien se sabe de que eso es un poco muy complicado para verlo así. Poniendo un ejemplo, en México se ven en varios programas, en varios documentales, en noticias, muchos niños trabajando en las calles para poder llevar. Y si le preguntan al niño hasta qué grado hizo, él solo terminó la primaria. Pero ni aún, hay veces que deja a medias la primaria. Ahora vamos a ver las consecuencias del trabajo infantil o la explotación infantil. La explotación infantil tiene además importantes consecuencias en muchos ámbitos, como los que mencionaremos ahorita. La perpetuación de la pobreza. La pobreza no solo es causa de la explotación infantil, sino que también es una consecuencia, porque los niños y niñas, al tener que trabajar, abandonan la escuela y no se forman para acceder a trabajos mejores. Si un niño deja la escuela, deja sus sueños de seguir estudiando para mejorar a la familia, nunca lo va a alcanzar si este niño o niña empieza a trabajar desde pequeño, porque le van quitando su derecho, su obligación de estudiar para poder superarse solo. Otra consecuencia es la salud de los niños. Los menores que son explotados no se han desarrollado del todo desde un punto de vista físico y psicológico, y el trabajo que realizan puede afectar de forma negativa a su salud. Por ejemplo, los niños y las niñas que trabajan en minas en condiciones insalubres pueden sufrir problemas respiratorios. Esto mismo del trabajo, de la explotación de los niños, les afecta bastante físicamente, en la salud y psicológicamente. Porque los niños ya van teniendo, cuando empiecen a trabajar, ya van teniendo una idea de lo dura que se pone la vida y no pueden disfrutarla como ellos quieren. El tercero es los efectos psicológicos que tiene el niño y la niña a trabajar desde los 10 años. Se ven obligados a madurar de una forma prematura, como ya lo decía antes, sin poder jugar y desarrollar las habilidades características de la infancia. Esto supone que los niños y niñas afectados en el largo plazo pueden tener una autoestima baja, problemas de adaptarse a la sociedad, porque los niños trabajando desde estas edades tienen que trabajar o tienen que ser lideradas, o mejor dicho, explotadas por personas que tienen una mente madura, una mente que para ellos lo que más les importa es su bienestar. No importa si los demás trabajadores, o si hay niños, o si hay mujeres, se sienten mal o cosas así, sino que tienen que ser abatidos por este problema. Hasta aquí llega mi presentación y espero que le haya gustado y continúa mi compañera siguiendo con el tema. Hola, buenas tardes licenciada, soy Giselle, le mando un cordial saludo, espero que usted y su familia se encuentren bien. Continuando sobre el tema, a mí me toca hablar sobre los mecanismos de protección en contra de la esclavitud. Para empezar, pues el derecho internacional es quien prohíbe la esclavitud moderna y también se encarga de crear obligaciones para que los estados puedan ellos puedan que los estados prevengan que no haya esclavitud en el territorio, ¿verdad? Entonces yo me di la tarea como a buscar si había una ley u organización aquí dentro del país, en El Salvador, que estuvieran en contra de esto, de la esclavitud. Y encontré una ley de que dice que es en contra de la trata de personas. Esta ley es bastante, lo estuve leyendo y es buena. Entonces el objetivo de esta ley es la detención, prevención
la persecución y sanación de delitos de trata de personas. Esta ley no solo se encarga como de castigar o sancionar a la persona que está incumpliendo esto, que está haciendo trata de personas, sino de que también se encarga de restaurar de la protección y atención sobre la persona afectada, sobre sus derechos. También está el ámbito de la aplicación de esta ley, y que esta ley, la aplicación es general, o sea que va para tanto persona jurídica como natural, y ya sea que se encuentre en el estado o territorio nacional. Diciendo de que para esta ley se aplica tanto a persona jurídica como a persona natural, ¿verdad? Entonces el ámbito de aplicación de esta ley es que se aplica al abordaje de las modalidades de delito, ya sea de delito de trata de personas o delitos similares a este. También no importa si son nacionales o transnacionales, y no importa si tienen que ver contra las organizaciones, contra las delincuencias organizadas, Y para la aplicación de esta ley se tienen en cuenta algunos principios básicos, los cuales los voy a mencionar. El primero sería el principio de universalidad de los derechos humanos. El segundo sería principio del interés superior de la niño o adolescente. En los procedimientos administrativos y judicial que involucren a niños o adolescentes, prevalecerá siempre su interés superior. En el principio de atención integral, donde las instituciones del Estado aplicarán medidas distintas a garantizar la atención integral de las víctimas del delito de trata de personas. El cuarto sería el principio de protección integral. El quinto es el principio de confidencialidad, es donde toda la información administrativa o judicial relacionada con esta investigación y protección de las víctimas del delito de trata de personas, sus dependientes, personas responsables y testigos serán de carácter confidencial, o sea que no se andarán divulgando. Y el otro sería el principio de no revictimización. Este es donde las personas que participen en los procedimientos administrativos y judicial deberán evitar toda acción u omisión que lesione nuevamente el estado físico, mental, psicológico de la víctima de delito de trata de personas. Y continuamos con los mecanismos internacionales. Sabemos que todas las autoridades nacionales tienen que proteger, la obligación de ellos es proteger los derechos humanos de su pueblo, estando en territorio, de los que están en territorio de ese estado. La convención ahora voy a hablar sobre, como se hablando sobre los mecanismos internacionales, hablaré sobre la convención sobre la esclavitud. Este es un tratado internacional que fue propuesto por la sociedad internacional, y fue firmado el 25 de septiembre de 1926 en Ginebra, Suiza, y si no me equivoco dio vigor el 9 de marzo de 1927, casi como unos cuantos meses después de que fue firmado. Bueno, continuando con lo de los mecanismos internacionales, estaba hablando de la Convención sobre la Esclavitud, y en su artículo número 7 dice de que todas las altas partes deben de estar de acuerdo entre sí para comunicarse entre ellas y al secretario general leyes y reglamentos para la aplicación de estipulaciones de la presente convención. Esto me imagino que es para ir ratificando cosas, ¿verdad?, que se vayan dando, y para ir aprobando más leyes y cosas así. Dentro de los tratados sobre la esclavitud no establecen un órgano encargado de recibir
los informes y formular observaciones al respecto. Estos tienen poco efecto en el cumplimiento de las obligaciones del Estado y deben como de prever un mecanismo eficaz de aplicación de las disposiciones sobre la abolición de la esclavitud. Hablando sobre esto de la esclavitud moderna, yo busqué casos aquí en El Salvador y encontré bastantes, pero en realidad me llamó más la atención un caso que si no me equivoco se dio a conocer el año pasado, según estaban fechas ahí como eran como del 10 de marzo, y este caso trataba sobre esclavitud moderna, así se llama, de esclavitud moderna. Era el caso de dos personas de origen guatemaltecos que ellos estaban residiendo aquí en el país y tenía esclavos a 43 personas en el departamento de San Miguel aquí y San Salvador. Estos lo que hacían eran que tenían a esas 43 personas más en un estado donde solo tenían un colchón y solo les daban 2 tiempos de comida y no les daban remuneración por el trabajo que ellos hacían. De la manera que ellos los estaban haciendo trabajar era de que ellos andaban en carros viejos, así en pick-up de esos viejos, y andaban con las piñas, andaban por casas ofreciendo la piña, ya las andaban, bueno, me imagino que de todas, cada quien agarraba una piña y la cortaba para ir dando muestras. Entonces ellos lo que hacían era de que le daban la muestra a uno para decirle de que la piña estaba buena, o sea, trataban de hacer todo lo posible para ellos poder vender, porque lo que les habían, por decirlo así, la cuota que ellos tenían eran de $50 por cada persona. Entonces yo me imagino que en la desesperación de ellos de querer vender, por eso ellos siempre andaban ahí de que mire si está buena, está dulce, la prueba, la patrón, o sea, porque si andaban. Y comentando eso con mi mamá, yo le comenté ese caso, ¿verdad? Entonces yo le dije de que me acordaba de que justo el año pasado o antepasado, no me acuerdo muy bien, de que sí, yo me acuerdo de que andaban eran hombres que andaban ahí en esos pick-up, andaban detrás del pick-up, ellos caminando bajo el sol y ahí el montón de piñas. Entonces es un caso de esclavitud moderna que sí, aquí se dio en el país. Y también voy a leer algo que encontré de eso mismo. La jefa de la unidad especializada de trata y tráfico ilegal de personas de la Fiscalía, quien es Violeta Olivares, ha sostenido que los guatemaltecos viajaron engañados a El Salvador, mientras que los menores de edad fueron introducidos por puntos ciegos en la frontera común para eludir a las autoridades, o sea, para que no tuvieran que decir a qué iban, porque si ya traían engañados a los padres o a las personas mayores, pues no iban a poder meter a menores de edad, más si no venían con sus padres. Entonces dicen que desde hace un año, me imagino que esto ya debe ser 2 años aproximadamente, la escena también se volvió común en San Salvador. Un grupo de guatemaltecos ofreciendo piñas cargadas en la cama de viejos pick-up con placas guatemaltecas. Y aquí está lo que yo les decía, de que las vendían en las principales avenidas de San Salvador y San Miguel, en las plazas y parques, deambulaban en los pasajes de las colonias en una lenta procesión que iban de un lado a otro mientras ofrecían la muestra y decían: esta dulcita, patroncito, pruébela, va a querer, se la vamos a dar a buen precio. Entonces eso es lo que yo me imagino de a ellos, de la desesperación de querer vender, porque tenían una alta tarifa que era de $50 por persona y diario, la otra de que eso les daban 2 tiempos de comida, y la tercera es de que no dormían en un lugar cómodo para ellos, dormían en un colchón o cartón ahí en el suelo.
En el 2016 dice aquí de que la especialista 2016 durante una visita al país, Urmilia Boala, no sé si se pronuncia Bola, no sé, experta en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, incitó al gobierno salvadoreño a desarrollar e implementar iniciativas para proteger a las víctimas las formas contemporáneas de esclavitud. Entre estas, la especialista pidió poner más atención al combate al trabajo forzoso, la servidumbre doméstica, el trabajo infantil en condiciones peligrosas y otras actividades en las calles. Yo creo que ese del trabajo infantil en condiciones peligrosas lo podemos ver aquí mucho en las calles de San Miguel. Un ejemplo, aquí donde está por metro, si vemos la mayoría que andan ahí de que nos quieren limpiar el parabrisas o esos son niños, y esa es una condición ya de riesgo, porque vaya a ser de que en un determinado caso se ponga la luz en verde, empieza a arrancar un carro y uno de esos niños que anda ahí, que si limpia parabrisas va pasando, o sea, puede haber un accidente. Y pues en mi opinión también estoy como muy de acuerdo con lo que ella propuso de poner atención ante estos casos de la servidumbre doméstica, el trabajo forzoso y el trabajo infantil en condiciones de peligro. Y para ya culminar con mi exposición, voy a terminar hablando sobre los mecanismos de la OIT, o sea, Organizaciones Internacionales de Trabajo. Estos son organismos especializados de la ONU que se ocupan de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Esta fue creada el 11 de abril de 1919. El principal sistema de la OIT se basa en los informes recibidos de los gobiernos y es administrado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Voy a leer lo que dice el artículo número 2 de la OIT. Y dice: el artículo número 2 de la Constitución de la OIT exige que todos los estados informen periódicamente sobre los convenios en que sean parte. Estos informes son revisados únicamente por personal de la OIT, no hay nadie más, y estos preparan proyectos de comentarios para la comisión de expertos. Todos los miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios aludidos y compromisos que se deriva de su manera pertenencia a la organización de respetar, promover y hacer realidad los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios. El primero, libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación efectiva. El segundo sería la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorias. El tercero sería la abolición efectiva del trabajo infantil. Y el cuarto, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Pues esta ha sido mi exposición y saludos.